Les voy a hablar del anticipo de clientes. El anticipo de clientes es un pago parcial o total de una futura adquisición de un bien o un servicio por parte de un cliente y se da por adelantado. Bueno, dependiendo de si nos hacen el anticipo o somos los que lo hacemos, serán importes propios del pasivo o del activo respectivamente. Un anticipo de cliente es una entrega generalmente monetaria que se adelanta a cuenta de un suministro futuro o de próximos envíos. Puede consistir en una cantidad fija o un porcentaje sobre un importe establecido. Incluso se puede anticipar el total de una operación, lo que supondría cobrarla por adelantado. Bueno, toda negociación supone obtener la ventaja a través de los anticipos de clientes. Puede implicar conceder aplazamientos en otros pagos. Para estos casos es positivo trabajar con pagarés, que permiten mayor poder de decisión sobre el momento del cobro, gracias al descuento de pagarés, evitando así retrasos innecesarios. Bueno, los beneficios del anticipo de facturas para empresas financieramente, sin lugar a dudas, la gran ventaja de los anticipos de facturas es el acceso a la financiación de corto plazo que nos ofrece. Bueno, no son pocos los clientes que pagan sus facturas en 30, 60 o 90 días. Bueno, esto se puede generar a lo largo problemas graves, ¿no? Bueno, en la empresa, al fin y al cabo, hemos invertido unos recursos en el producto o servicio que hemos ofrecido y que no nos pagarán hasta dentro de unas semanas. Bueno, de modo que el anticipo de facturas nos permita solucionar problemas de tesorería, fruto de ese desfase entre nuestro trabajo y su pago. El hecho de contar con este dinero de forma anticipada también nos evita presionar al cliente para que efectúe sus pagos, lo que tiene un doble beneficio. Por una parte, ahorramos tiempo y dinero, recursos muy valiosos, ¿no? Que podemos evitar llamando al cliente o visitándole para recordarle que tiene una factura pendiente que abonarnos. Bueno, y por otra parte, sería al no presionar que nos paguen, ¿no? La relación con el cliente se mantenga estable. Bueno, ¿para qué sirve y cómo se contabiliza? Este anticipo sirve para adelantar cantidades de una factura futura, bien vía cuenta bancaria o en efectivo. El anticipo de clientes tiene un tratamiento contable y tributario muy especial, y para poder comprenderlo hay que leer algunas normas como la NIF, el texto único ordenado del IGB, del impuesto a la renta, el reglamento de comprobantes de pago, para comprenderlo mejor. Hola, mi nombre es Dalia Lonconi Soto y yo les voy a hablar un poquito más sobre la base legal del anticipo de los clientes. Bueno, como podemos mencionarlo, el anticipo de los clientes tiene un tratamiento contable y tributario muy especial, ya que para poder comprenderlo mejor tenemos que leer algunas normas, como la norma internacional de contabilidad, que es la NIC 18, el texto único ordenado del impuesto general de las ventas. También podemos mencionar el reglamento de comprobantes de pago, el texto único ordenado del impuesto general al impuesto a la renta, y entre otras. Para poder entender mejor la base legal, voy a responder algunas de las preguntas más frecuentes que realizan respecto al anticipo de los clientes. La primera pregunta vendría a ser si se debe entregar el comprobante de pago por el anticipo. La respuesta en este caso vendría a ser que sí. Para dar respuesta se tiene que verificar primeramente el numeral 1 y 4 del reglamento de pago. En el reglamento 1 nos indican que por la transferencia de bienes muebles, ya sea en el momento en que se entregue el bien o en el momento que se efectúe el pago, lo que ocurra primero, se debe entregar el comprobante de pago por el anticipo. Y en el numeral 4 nos indican que en la transferencia de bienes por los pagos parciales recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta en disposición del mismo en la fecha o en el momento ya sea percibido al entregar, se debe entregar también el comprobante de pago por el anticipo que se está realizando. Como segunda pregunta más frecuente que realizan es si se debe pagar el IGB por el anticipo recibido. La respuesta en este caso vendría a ser que sí. Para ello tenemos que revisar cuándo nace la obligación tributaria respecto al IGB. El lugar indicado se debe revisar el artículo 4 del texto único ordenado del impuesto general de las ventas, donde nos indican que en la venta de bienes
en la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento, o en la fecha en la que se entregue el bien, o lo que ocurra primero, se debe pagar el IGB por el anticipo recibido. Como tercera pregunta tenemos si se debe pagar el impuesto a la renta por el anticipo recibido. En este caso la respuesta vendría a ser que no, por una sencilla razón de que dicho anticipo no se puede considerar como ingreso, y para ello tenemos que revisar la NIC 18 para ver si cumple los requisitos para considerarse como ingreso. Además de ello, podemos también revisar el artículo 20 y 57 del texto único ordenado del impuesto a la renta, en especial el 57, donde menciona que si los ingresos correspondientes a las rentas de tercera categoría se afectan cuando se cumple el principio del devengado, y este todavía se originará cuando se reconozca el ingreso. Bueno, eso sería todo con respecto a la base legal con respecto al anticipo de los clientes. Entonces, contablemente tenemos que cuando se paga un anticipo a un proveedor se está generando un derecho para la empresa o el negocio. Es decir, que el proveedor tiene que entregar a cambio de ese anticipo un bien o devolverle el dinero. Y los bienes y derechos forman parte del activo en contabilidad, por lo tanto, el anticipo a proveedores es una cuenta del activo y figura en el activo corriente del balance de situación. ¿Cómo se contabiliza los anticipos a proveedores? Contabilizar el asiento de anticipo a proveedores no es muy distinto al de otros asientos contables, ya que conocemos las cuentas que debemos usar para completar el debe y el haber, que es la 407 para mercaderías y suministros, la 209 para inmovilizado intangible y la 239 para inmovilizado material. Acá tenemos el asiento contable de un anticipo de proveedores, quedaría de esta manera, que tenemos la base imponible, anticipos a proveedores, el importe IVA a cuenta de tesorería y el importe pagado. En el caso de anticipos de proveedores de inmovilizado intangible tendríamos el siguiente asiento contable, que sería la base imponible, anticipos para inmovilizaciones intangibles, el importe IVA para IVA soportado a cuentas de tesorería y importe pagado. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de proveedores. Siguiente, por favor. ¿Qué son los proveedores? Según la Real Academia, los proveedores es la persona o empresa que provee o abastece todo lo necesario para afín a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. En términos contables, se habla de cuentas de proveedores para referirse a los créditos que nos prestan aquellos proveedores que son de carácter habitual. En término general, un proveedor es alguien que nos vende un bien o presta un servicio. De esta definición se excluye a quienes prestan servicios laborales o a quienes se llaman trabajadores. Y no es necesario que el cliente sea una empresa o organización, puede ser perfectamente un particular. Es decir, es el concepto recíproco del cliente. Somos los proveedores de nuestros clientes y los clientes también vienen a ser nuestros proveedores. Siguiente, por favor. Existen tres tipos de proveedores. Proveedores de bienes, que viene a ser la empresa o persona que se dedica a la elaboración de algún producto, lo cual tiene un costo económico en el mercado y su característica principal es satisfacer las necesidades reales del mercado. El siguiente tipo de proveedor es el proveedor de servicios. Es una empresa o persona física, el cual su actividad busca responder a las necesidades del cliente, que por sus características principal de servicio es intangible, es decir, que no se puede tocar, pero ese servicio está apoyado por bienes tangibles para lograr una determinada actividad. Un ejemplo de proveedores de servicios vendría a ser las empresas de Internet, los transportes de mercancías, los servicios públicos como son el agua, la luz, etc. El tercer tipo de proveedores son proveedores de recursos. Esta es una empresa o persona física cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la empresa de recursos del tipo económico, como son los créditos, el capital para la empresa, socios, etc. Ejemplo de proveedores de recursos vendrían a ser los bancos, socios capitalistas, entidades financieras, cooperativas, prestamistas, etc. Siguiente, por favor. Tenemos nuestra primera pregunta, que es, ¿qué es un proveedor de recursos? A. Es una empresa o persona física cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la empresa de recursos del tipo económico. B. Es una empresa o persona física el cual su actividad busca responder a las necesidades del cliente. C. Empresa o persona que se dedica a la elaboración de algún producto de ninguna de las anteriores. Esperamos su respuesta. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar de las formas de pago a proveedores. Existen varios métodos, pero por cuestiones de tiempo solo les voy a mencionar algunas que considero que son las más relevantes. Pago en efectivo. Es el más tradicional para hacer frente a las deudas. El siguiente son transferencias bancarias. El pago es un pago mediante el cual intervienen dos entidades. Una interviene la empresa y también el proveedor. En este caso es el responsable de la empresa el que tiene que emitir o dar la orden de pago a su banco para que realice la transferencia. Las transferencias bancarias pueden conllevar el cargo de comisiones, por lo que si finalmente uno decide hacer este medio de pago, es recomendable acordar dichas condiciones para cobrar de repente un poco más de comisión. El siguiente método es el cheque. La forma de pago es más práctica. La empresa deudora emite un cheque pactado con el proveedor y las características del mismo, al portador y el cheque para su abono en cuenta, etc. Hay que tener en cuenta que para presentar un cheque a su cobro emitido o pagadero en nuestro país debe hacerse en un plazo de 15 días o hasta la fecha que se emite. El pagaré. El pagaré es un documento que implica una obligación incondicional de pago de una persona u otra, es decir, guarda una promesa futura del pago de una deuda. Aunque es cierto que el pagaré y el cheque comparten ciertas similitudes, es importante fijarse en las diferencias. La principal es que el pagaré contiene una fecha de pago o vencimiento, por lo que no realizar una acción complementaria sería necesario esperar que llegue para cobrarlo. Y como último tenemos el confirming, también conocido como el pago confirmado de proveedores o confirmaciones de pagos. Es un servicio de pago a proveedores que lo ofrece cualquier entidad financiera a las empresas. Muchas empresas pactan mediante contratos de los plazos de pago dilatados sobre la fecha de factura, y el confirming es una herramienta de pago que le permite al proveedor disponer del cobro de la factura de manera anticipada a la fecha de vencimiento del pago efectuado en la empresa. Dentro de este confirming, intervienen tres figuras. Uno es el emisor del confirming, que vendría a ser el cliente de la entidad de crédito que contrate el servicio, que busca simplificar y optimizar la gestión de sus pagos a proveedores. Y el otro es gestor del pago de las facturas pendientes. Aquí vendría a estar la entidad de crédito o banco, y beneficiario del confirming, que vendría a ser el proveedor de la empresa emisora del confirming. Siguiente, por favor. Tenemos nuestra segunda pregunta, que es un servicio de pago a proveedores que le ofrece a cualquier entidad financiera a las empresas. El concepto pertenece a cheque, B, pago efectivo, C, confirming, D, pagaré, E, ninguna de las anteriores. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, sabemos de que los proveedores son una de las fuentes de financiamiento que las empresas utilizan de manera mensual o de manera diaria. Entonces, acá podemos destacar que, por ejemplo, los proveedores existen dos tipos de clasificación. De facilitar el pago a las personas a las que se les está proveniendo la mercadería. El primero es que existen proveedores que conceden descuentos por pronto pago. Es decir, por ejemplo, yo soy proveedor y facilito tanta mercadería a una empresa, entonces yo le digo, si tú me pagas dentro de los 10 días hábiles de tal fecha a tal fecha, yo te descuento el 30% del total. Entonces, ya es decisión de la empresa si encuentra o busca el dinero para pagar dentro de los 10 días hábiles y acceder a este descuento. Ahora, lo segundo es de que también existen proveedores que no conceden estos tipos de descuento. Generalmente estos, al no conceder ningún tipo de descuento, tampoco no van a cobrar ningún tipo de interés y por a veces se pasan del límite de no pagar. Entonces, en estos casos, en los casos de que la empresa o el proveedor no conceda estos descuentos, no hay necesidad de que la empresa pueda evaluar ese tipo de acciones, pero sí la empresa va a poder evaluar cuando, digamos, el proveedor indique de que
si Proveé paga dentro de esos 10 días, se accede al pronto pago, ¿no? Entonces, por lo tanto, si se aprovecha todos estos mencionados descuentos, la empresa va a indicar voluntariamente de que no quiere acceder quizás a un plazo de crédito ofrecido. ¿Y qué es lo que pasa? Actualmente existen varias empresas, como es el caso de Indeco, la productora de cables, que digamos entrega cierta mercadería a una empresa y dice, dentro de 30 días o 60 días tienes para que me pagues, pero sí, dependiendo a la cantidad de mercadería que se haya dado y al tiempo también en el que se debe de pagar. Si por B pasa esa fecha, digamos, te dijeron en 30 días, pero no lo pagaste, sino al 31, al día 31 ya tú lo pagas, ya estás ocasionando un tipo de interés que debes de pagar. Ahora, sabemos que en materia contable el proveedor va a ser aquella persona que va a facilitar cierta mercadería o ciertos productos para que la empresa pueda, para que la determinada empresa pueda tener en stock y pueda vender a la clientela. Ahora, se dice que es un productor financiero cuando existen, digamos, entidades bancarias, entidades financieras que proporcionan a las empresas financiamiento, que es básicamente los préstamos que se les da como un tipo de inyección al capital o a la liquidez que quizás no tenga la empresa para afrontar pagos a futuro, o también para que pueda invertir en ciertos inmuebles, maquinarias o según a lo que consideren conveniente. Entonces, acá va nuestra tercera pregunta. Uno de los tipos de financiamiento más utilizados por los proveedores es A, descuento por pronto pago, B, no conceden descuentos, C, alternativa A y B. Bueno, como hemos hablado del ámbito contable, financiero, ahora entramos a lo legal. Sabemos que los proveedores de productos financieros, sean préstamos o viceversa, están regidos por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, pero también debemos destacar de que existe también otro ámbito legal, que es la Ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, netamente llamado como Indecopi. Entonces, ¿qué es lo que nos indica Indecopi en el capítulo 5 y 6? De que los proveedores de servicios financieros deben estar obligados a informar a todos los consumidores o usuarios de manera clara, pero ¿qué cosa están obligados a informar? Por ejemplo, la tasa de costo efectivo anual, que es básicamente el costo que le va a costar quizás a la persona que va a adquirir, digamos, un préstamo en un futuro, dependiendo al préstamo, a la cantidad de monto, dependiendo a la cantidad o monto que desee, y dependiendo a los meses o al periodo en el que quiera pagarse. Entonces, ¿qué es también lo que tiene que ver? La tasa de rendimiento efectiva anual. Todo esto, ambas tasas va a permitir o van a ser aplicables para aquellas operaciones que van a ser de manera activa en las cuotas que la persona o que la empresa va a pagar mensualmente. Y pueden ser activas o pasivas. Las pasivas son básicamente los intereses que va a proporcionar la empresa por darle el préstamo, ¿no? Respectivamente. Entonces, también debemos indicar de que la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs se encargan de regular. ¿Pero qué se encargan de regular? Se encarga de regular todas aquellas informaciones de las instituciones financieras que deben ser proporcionados al consumidor o a los usuarios siempre que se lleve a cabo determinada operación respecto a los cobros de los intereses, comisiones y gastos. Cabe resaltar de que ¿por qué existe Indecopi en este sector? Debido a que, digamos, yo voy por un préstamo y digamos voy mañana, ¿no? Lunes. O voy mañana y me dicen, tu tasa, yo quiero 2,000 soles, o 3,000 o 4,000, dependiendo de la cantidad que se desee. Tu tasa efectiva anual va a ser tanto. Y entonces, yo ya teniendo la idea de cuánto me puede costar, digamos, lo quiero para un año, cuánto debo pagar, yo regreso a la siguiente semana y vuelvo a preguntar y me dicen, no, ya no es esta tasa, sino esta. Entonces, está habiendo un cruce de información, lo cual Indecopi permite de que todos estos tipos de acontecimientos o problemas que se pueden suscitar tienen que regularse.
Entonces, finalmente, tenemos la pregunta número 4 que nos indica, en la publicidad de productos o servicios financieros de crédito que anuncian las tasas de intereses bajo el sistema de cuotas, que es lo usual, el proveedor debe consignar de manera clara y detallada y destacada, perdón. A, tasa de interés efectiva anual. B, tasa de costo efectivo anual. C, tasa de rendimiento efectivo anual. Bueno, profesor, compañeros, esta ha sido nuestra exposición respecto a anticipos de clientes y proveedores. Cabe resaltar que los proveedores netamente, como conclusión, es que los proveedores facilitan a las empresas cierta mercadería para que éstas puedan venderlas en stock. Y eso es finalmente nuestra conclusión. Muchas gracias por su atención.